Y ese es mío. Por eso allá decía yo al principio, pensamiento es una idea, una imagen de la realidad. ¿Y de quién es la idea? Es mía. Y de quién es la realidad y de quién es la percepción también es mía. Si vamos a la siguiente, vamos a ver, ya lo vamos a ver con un ejemplo de lo que ha ocurrido en esta pandemia. Quédate en casa, nos dijeron. Y entonces les cuento que en los primeros 15 días, cuando ya venían los primeros días de abril, la gente que consultaba me decía, mire Fátima, yo no me puedo quedar en casa, esto es ya insoportable, un día más y yo aquí voy a salir corriendo, yo no puedo más. Y resulta que eso fue a los 15 días, y resulta que llevamos 130, y resulta que seguimos en confinamiento. Entonces, sí podía, creía que no podía, eso es otra cosa. Y había una consecuencia emocional y había una consecuencia conductual. Muchos que lo leyeron como peligro, que tuvieron miedo, van a encontrar que salían a hacerse pruebas para saber, iban al médico. Y entonces yo muchas veces le decía, ¿sabe cuál es el mejor lugar para infectarse? Ir a una consulta, que allá habrán muchos pacientes y ahí es donde mayor posibilidad de enfermos y de infectados va a tener. Y hasta después decía, sí, yo no debí salir, pero es que el miedo me atrapó. Y miren cómo el miedo fue saboteador. El miedo no le ayudó a guardar su integridad. Y el miedo está ahí como una emoción sana y natural. El miedo, la tristeza, la alegría, el enojo, todos juegan un papel, por algo nos lo dejaron, tienen un papel en la comunicación de lo que somos, de lo que pensamos, de lo que experimentamos. Y está bien tenerlos. El problema es cuando los magnificamos o cuando nos sabotean, ¿sí? Pero ¿qué fue lo que me saboteó? Yo tenía un pensamiento, un exceso de preocupación y me fui a hacer el examen, decía la paciente, y allá fue donde más en riesgo se puso. Luego, esa es una consecuencia conductual que salió a partir del temor. Si pasan la siguiente, van a ver que hay algunos más que les puse como las inferencias que yo he ido sacando de los pacientes que han estado consultando. Por ejemplo, debo quedarme en casa. Y miren que debo quedarme en casa a todo el mundo le resulta chocante, como que a mí, ¿por qué me van a decir que me quede en casa? A mí no me pueden mandar, a mí no me pueden coartar mis libertades, etcétera, etcétera. Y luego un paciente decía, yo tengo que salir, yo no me quedo un día más encerrado. Ya les comenté, la que tenía miedo, pero no todos tenían miedo, algunos tenían tristeza y entonces se quedaban todo el día guardados en cama, otros tenían mucho enojo y entonces aprovechaban cualquier momento para salir y para romper las reglas, sin pensar que muchas de estas ocasiones en las que rompieron las reglas fueron ellos portadores de que sus personas queridas al regresar a casa les trajeran el virus, y muchos de ellos cursaron el virus de manera asintomática, pero sus seres queridos, sobre todo los que tenían comorbilidades o las personas mayores, lo vivieron mal. Quizá algunos no murieron, algunos otros sí, pero se pusieron mal, y no sé si vale la pena ir por una granita y ver si hay alguna heladería abierta, en lugar de quedarme en casa y guardar las reglas. Pero vean que esto fue de nuevo un sabotaje de un pensamiento perturbador que me llevó a una emoción, que me llevó luego a una acción que bloqueó todo lo que yo pude haber hecho verdaderamente, si, como nos decía la mamá o el papá tempranamente cuando niño, piense bien para que luego actúe. Entonces nos sabotean estos pensamientos irracionales y perturbadores. Sí,